Muy buenas tardes para todos. Estamos muy felices nuevamente por tenerlos acá. Muchísimas gracias a todos los que se van uniendo a este nuevo webinar que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Nos alegra ver nuevamente caras conocidas. También tenemos algunas personas nuevas que nos están acompañando por primera vez en estos espacios. Esperamos que sea un espacio bastante enriquecedor para ustedes, que lo aprovechen bastante. El día de hoy nos vamos a reunir para descubrir cuáles son esas claves de la circular 015 del 2025, sus exigencias y cómo implementar ese SARAS, ese sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, de maneras efectivas en las organizaciones, asimismo cómo podemos transformar esas exigencias regulatorias en oportunidades de sostenibilidad y reputación y cómo integramos este SARAS de una herramienta estratégica para gestionar todos los riesgos ambientales y sociales dentro del sistema integral de administración de riesgos. Para ello nos acompaña el día de hoy Jimena Correa. Jimena, ¿me ayudas porfa con tu cámara? Voy a Hola, hacer ¿cómo una están? breve presentación. Hola, Jimena. Gracias. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Asimismo, las memorias de este evento serán enviadas a los correos electrónicos donde ustedes están registrados o donde se registraron. Y de igual manera, todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través de nuestro chat o en la parte superior van a poder encontrar una opción de preguntas y respuestas. Y vamos a tener al final de la jornada un espacio para poder responder estas preguntas, así que súper invitados a participar, aprovechar y sacarle provecho a este espacio y hacer todas las preguntas que tengan para poder salir pues de esta horita bastante nutridos en conocimiento. Como les comentaba, va a ser Jimena quien nos va a acompañar el día de hoy. Jimena es ingeniera de producción de la Universidad EAFIT, es especialista en gerencia de la Universidad UPB, magíster ambiental, calidad y seguridad de la Universidad Viña del Mar en Chile, tiene un doctorado en dirección de proyectos de la Universidad Benito Juárez en México, cuenta con más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión empresarial, estrategia de finanzas, riesgos, es certificada como consultora en continuidad de negocio ante el ICOR y certificada por la Munich Scholarship Program en Alemania. Actualmente es nuestra directora ejecutiva en Gaia. Jimé, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos todos muy complacidos de tenerte acá y somos todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. La verdad que me da mucha alegría ver varias caras por acá, conocidas y nuevas, como dice Karen. Bienvenidos. Bueno, nada, el webinar de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que es muy nuevo para nosotros en algunos sectores y específicamente es muy dirigido al sector financiero. Dentro de nuestro propósito superior, que es Pasión por un planeta sostenible, nos agrada comentarles en este webinar la metodología del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, denominado SARAS. En esta ocasión se adopta el capítulo 33 de la circular básica, contable y financiera que establece los lineamientos para la gestión de riesgos ambientales y sociales, RAS. Estos están incluidos también los riesgos climáticos. Vamos a ver cómo en la circular externa 015-2025, como nos decía Karen, que fue emitida el 3 de octubre de 2025 por la Superintendencia Financiera de Colombia, cómo abordarla, cómo va a ser esta metodología, qué es lo que nos dice esta nueva norma, qué nos dice el capítulo 33. Vamos a entrar en un contexto primero, como de dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde vamos. También aquí entendiendo un poco más a profundidad la norma y qué es lo que nos está pidiendo, en este caso, la circular básica contable y financiera, ya en su capítulo 33. Entonces, para entrar en materia, es muy importante primero entender ese contexto. Y dentro de ese contexto tenemos algo que parte de donde somos todos. O sea, el planeta es uno, la naturaleza es una y hay que cuidarla. Y en ese contexto, entonces, ¿qué estamos viendo? Y que es una preocupación global, vemos que hay un deterioro de la naturaleza, es cada vez más rápido, es cada vez más generalizado y cada vez más intenso. Eh, para esto, entonces, hay unos impulsores de cambio
Y en esos impulsores de cambio, la economía global ya está operando fuera de esas zonas seguras. De 6 de los 9 límites planetarios, tenemos procesos que son críticos para mantener la estabilidad de la Tierra. Actualmente, los mercados empresariales y financieros, que es nuestro caso, no valoran adecuadamente los servicios ecosistémicos y por eso surge esta necesidad imperante de tener como regulación una norma que atienda estos asuntos, porque cada vez es más rápido, como se los decía, y cada vez más intenso. Entonces, dentro de estos impulsores hay unas estrategias de naturaleza que abarcan los cuatro reinos y en esas estrategias de naturaleza se vienen desarrollando año tras año, donde cada vez más hemos avanzado y Colombia no está muy lejos de esto. ¿Por qué? Porque estas implicaciones cada vez pueden afectar más nuestra estabilidad financiera, donde en la naturaleza tenemos unos activos ambientales y una sociedad, pero nos movemos en la sociedad, en una economía. Por eso, desde marzo de 2022, la Red para Ecologizar el Sistema Financiero, que es una red de más de 125 bancos centrales y supervisores financieros, concluyó que los riesgos relacionados con la naturaleza podrían tener importantes implicaciones macroeconómicas y que no tener en cuenta o mitigar o adaptarnos constituye una fuente de riesgos. Luego de esto, en septiembre, se alentó a todos los bancos, tanto centrales y supervisores, a evaluar y actuar sobre estos riesgos económicos y financieros derivados de dependencias materiales e impactos de la naturaleza. Entendiendo estas implicaciones en la estabilidad financiera, surge la importancia, y en este contexto, de tener nosotros una economía integrada a la naturaleza. Esta economía integrada a la naturaleza nos muestra la importancia de cuidar cada vez más la reputación, pero así en esa economía integrada a cuidar el planeta, a conservarlo, vamos a tener en mercados, acceso a nuevos mercados, ubicaciones, surgen otras categorías, nos surgen otras oportunidades como consecuencia de estos cambios, incluida demandas de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros afiliados, asociados, incluyendo la confianza en inversores y en general todos los consumidores. Aquí en esa economía integrada nos va a servir para tener un flujo de capital y financiación mejor. Así vamos a tener acceso a mercados de capitales, a mejores condiciones de financiación o productos financieros. Todo ello asociado a impactos positivos en la naturaleza o a la mitigación de impactos negativos. ¿Qué más nos ayuda a tener esta economía integrada, a una eficiencia de recursos? Medidas que se pueden adoptar en una organización dentro de sus propias operaciones o cadena de valor para evitar o reducir los impactos negativos y todas esas dependencias de la naturaleza al tiempo que se consiguen beneficios. También tenemos en la economía integrada, cuidando la reputación, productos y servicios como propuesta de valor relacionada con la creación o el suministro de productos. Toda la cadena de suministro, todos los servicios que protegen, gestionan o restauran la naturaleza, incluyendo todo lo que estamos viendo actualmente de inteligencia artificial, innovaciones tecnológicas, todo lo que vemos actualmente de transformación digital. O sea que esto obedece a una fuerte preocupación, a esa preocupación hay que atenderla y más allá de preocuparnos, ocuparnos de todos estos asuntos. Y teniendo en cuenta todos estos asuntos, cuidando esta reputación corporativa, entonces hay unos referentes internacionales. Uno es implementar la gestión de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, cumplir con los objetivos ambientales y hacer un cumplimiento normativo que debemos tener no solo por la legislación colombiana, sino por las exigencias de la Superfinanciera de Colombia. Mitigar esta vulnerabilidad climática, como les conté en el contexto, estamos en un momento crítico donde hay que actuar ya. Y en este sistema integral de administración de riesgos que ya nuestras empresas lo tienen implementado, el sector financiero ya tiene un CIAR desde hace unos años atrás, es integrar los riesgos ambientales y sociales, denominado RAS, con el CIAR. Ya tenemos un sistema integrado de administración de riesgo donde tenemos riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. Todos estos riesgos y otros más obedecen a que la necesidad de integrarlos. Esto va a ayudar a tener mejores planes de continuidad de negocio, una mayor resiliencia financiera.
y al final la sostenibilidad se convierte en un riesgo financiero estructural. Entonces tenemos ya un sistema integrado de administración de riesgos, donde en este CIAR hay un régimen de transición, hay un plan de implementación y una aplicación anticipada en caso tal de que algunas entidades ya la tengan aplicada. Entonces, ¿qué surge? Una necesidad regulatoria. ¿Cuál es esa necesidad regulatoria? La superfinanciera entonces responde a esa necesidad global de integrar todos los factores ambientales, sociales y de gobierno en la supervisión financiera. Y ahí es donde nace el propósito de este webinar, entender esa metodología y entender ese capítulo 33 de la Circular Básica Contable, donde hay unas disposiciones establecidas que cumplir. Y hay unas políticas de gestión de riesgos, que esas políticas de gestión de riesgos ya empiezan a integrarse con la gestión de riesgos de el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, con el sistema integrado de administración de riesgos, y con el marco general de la gestión de riesgos, ese marco de gestión de riesgos. Entonces, cuando ya hablamos de ese marco de gestión de riesgos, empieza la Superintendencia Financiera a decirnos, hay un marco no solo para la gestión, sino un marco regulatorio, que ese marco obedece a que las entidades identifiquemos, midamos y gestionemos los riesgos ambientales y sociales ya de forma sistémica. ¿Qué pasa? Cuando uno mira acá la normatividad, partimos de un CIAR que ya años atrás lo tenemos implementado en nuestras instituciones y acá podemos ver cómo ya tenemos un sistema integrado de administración de riesgos. Luego de esto, ese sistema integrado de administración de riesgos nos dice tengamos un marco de apetito de riesgo, donde en ese marco de apetito de riesgo, ¿cuál es tu declaración de apetito de riesgo? Y ya lo que está saliendo en la circular 15 de 2025 es en ese marco de apetito de riesgo, integrémoslo con el riesgo ambiental y social, incluyendo los riesgos climáticos, donde esto también nos dice que en este sistema SARAS o en este sistema de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, debemos tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que esto los vamos a ver a continuación para ver cómo metodológicamente integro esto, cómo hago una gestión holística y cómo me están diciendo a mí otro sistema más de riesgos. No, es un capítulo más del sistema integrado de riesgos que tenemos ya y ese capítulo obedece a lo ambiental y social. Aquí el objetivo es hacerlo práctico, simple, sencillo e integrarlo a este marco de apetito de riesgo. ¿Qué pasa? En este pilar 1 obedece a unos pilares y uno de los pilares es tener adoptar una paz. Paz es política ambiental y social y en esa nueva obligación las entidades deben adoptar esa política clara, contundente, concisa, que defina su apetito de riesgo ambiental y social. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos un apetito de riesgo financiero, tenemos un apetito de riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, un apetito de riesgo operacional, un apetito de riesgo tecnológico, de información, un apetito de riesgo relacionado con los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Hay que sumarle con estas disposiciones establecidas el apetito de riesgo ambiental y social. Entonces, hay que revisar nuestro CIAR, hacer un diagnóstico de cómo está nuestro CIAR y cómo integramos ese sistema integrado de administración de riesgos. Le agregamos, por correlación, agregación de riesgos, estos riesgos ambientales y sociales. El pilar 2, entonces, que es el pilar 2, es modificar ese CIAR. Los riesgos ambientales y sociales se incluyen formalmente como una categoría de riesgo dentro del sistema integral de riesgo que ya como obedece, el CIAR salió en el capítulo 31 y entonces este sale, que es el SARAS, anteriormente denominado así, la gestión de este riesgo sale en el capítulo 33. Entonces ya forma parte de todos esos capítulos orientados a la gestión de riesgo. Y acordémonos que el enfoque de la Superintendencia Financiera de Colombia es una supervisión basada en riesgos. O sea que aquí ya es pasar de una gestión
voluntaria, como lo vemos aquí, a una gestión obligatoria, pero más allá de obligatoria, integrada en nuestras operaciones, nuestros servicios y en todo lo que hacemos. También tenemos el pilar 3, que este es específicamente en la creación del sistema de administración de riesgo ambiental y social en operaciones de crédito, enfocado a la gestión de los riesgos ambientales y sociales y en el portafolio de los créditos. Entonces aquí tenemos ese pilar número 3. Entendiendo esto, dentro de ese contexto, Colombia, ¿cómo está? Colombia tiene un índice de riesgo de cambio climático, está considerado una amenaza y una exposición alta. Fue tomado este índice de 2022 y esta alta vulnerabilidad climática de Colombia plantea riesgos. Y esos riesgos pues deben ser gestionados, en este caso, por el sector financiero, pero en sí por todos los sectores, que lo vamos a ver más adelante. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Tenemos 3.300 millones de dólares en pérdidas anuales esperadas por alta exposición a riesgos catastróficos. Aquí estamos en Colombia mirando el Atlas. Colombia tiene un riesgo alto en cuestiones de índice de riesgo climático. Y el 36% del territorio que vemos acá es con alto riesgo de eventos hidrometeorológicos, lluvias, inundaciones y sequías. Entonces los riesgos son dinámicos, los riesgos caminan. Hoy estamos con lluvias, en unos meses estaremos con sequías y en ese mismo dinamismo es donde debemos estar nosotros con una resiliencia financiera, una resiliencia corporativa. Por eso, estos asuntos ambientales y sociales se vuelven ya como materia global. Los gerentes, los presidentes de compañías, los encargados de sostenibilidad ambiental y diferentes áreas de las diferentes compañías a nivel global ven que es una alta preocupación los riesgos con mayor impacto o gravedad probable en un periodo de 2 años, donde vemos en 2 años fenómenos meteorológicos extremos, hablando de medio ambiente, todos los riesgos que tienen que ver con asuntos ambientales y la contaminación. Aquí están otros que están relacionados con lo geopolítico, social, económico y tecnológico. Es algo que estamos viviendo, la desinformación y mala información, pero aquí nos vamos a concentrar en lo que por impacto y probabilidad alta en 10 años. Estamos hablando de fenómenos meteorológicos extremos. Estamos hablando de cambios críticos en los sistemas terrestres. Estamos aquí también hablando de una fuerte preocupación por la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, por escasez de los recursos naturales y también, por ende, por la contaminación. Estamos viendo que en los próximos 10 años, que es ya, estamos hablando próximamente, cuando hacemos estrategias corto, mediano y largo plazo, nos debemos adelantar y hacer una acción proactiva, hacer un trabajo desde hoy para evitar que en 10 años estos 5 riesgos sean de alto impacto y afecten la naturaleza y el planeta. Entonces, estos asuntos es global, es una preocupación global y por eso tan importante que la Superintendencia Financiera se ha dado la tarea de promover un sistema financiero más resiliente y transparente e incorpore en su ADN la gestión de riesgos y oportunidades financieras. Esto se deriva de los asuntos ambientales, incluyendo los climáticos. Entonces, aquí hay una transición, un impacto, hay unos análisis de riesgos, ¿cierto? Unas políticas, un tema político y legal y normativo que viene en camino, una actualización tecnológica y cuidando también nuestra reputación. Pero más allá de ver los riesgos en nuestra planeación estratégica, en la gestión del riesgo, es también ver las oportunidades. Entonces, ahí vamos a tener un impacto, sí, financiero en nuestro flujo de caja, en nuestro balance general, en el estado de resultados, pero no solo tenemos riesgos, tenemos unas oportunidades muy grandes que han sido evidenciadas cuando implementamos estas metodologías, modelos para ser más resilientes. ¿Y qué oportunidades se nos vienen? Eficiencia en los recursos, fuentes energéticas, una resiliencia por todo lo que está en nuestro alrededor, unos mercados donde podemos ver oportunidades diferentes y promover innovación de productos y servicios. Entonces, esto nos va a ayudar a pensar también diferente. ¿Qué pasa? Tenemos unos hitos regulatorios, esos hitos regulatorios, hay una regulación nacional que es muy importante tenerla en cuenta,
hay unos documentos técnicos de la Superintendencia Financiera de Colombia y hay una regulación que es la circular externa y resoluciones que salen de la Superfinanciera de Colombia. Entonces, lo que vemos en naranja, desde el 2017, Colombia viene con regulaciones desde la ley 1844, donde aprueba el Acuerdo de París. También hay una política nacional de cambio climático. Luego vienen directrices de gestión con la ley 1931 de cambio climático y empieza en el 2020 a aparecer documentos técnicos de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se piensa hablar de buenas prácticas para el fondo de pensiones, en emisiones de bonos verdes, y esto obedece también a esa misma actualización estratégica. ¿Qué pasa? En el 2021 sale una ley 2169 que es la acción climática de desarrollo bajo en carbono. Ahí vienen las buenas prácticas en inversiones para los fondos de pensiones, que son documentos técnicos que salen de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y en ese mismo 2021 sale la circular externa 31 y la circular externa 08 y 07 y 08 para hablar de integración de los factores ambientales, sociales y de gobierno. ¿En dónde? En fondos de pensiones, en aseguradoras y en fondos de pensión voluntaria. Ya en el 2022, ¿qué pasa? Sale la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hay una administración ya de riesgos climáticos en bancos y empieza a surgir la circular externa 20 en bonos temáticos y la circular externa 08 en bonos temáticos. Estas circulares siguen siendo vigentes, están vinculados al desempeño de sostenibilidad, y la circular 05 donde se adopta la taxonomía verde de Colombia para el sistema financiero. Luego de esto, en el 2023 sale Plan Nacional de Desarrollo, Sostenibilidad, Inclusión y Financiación Verde, y sale la Administración de Riesgos Climáticos en aseguradoras. Esto salió en el 2023. ¿Qué pasa? Ya en la regulación sale una resolución donde se dan incentivos de emisiones verdes, donde hay exención de derechos de oferta. Entonces, miren cómo el sistema financiero ha venido avanzando a medida que las leyes en Colombia también avanzan, y a medida que a nivel global, porque esto es global, hay unos acuerdos, que en este caso viene desde el Acuerdo de París. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya en el 2024 se habló de la integración en las FIC con mecanismos de integración de factores ambientales, sociales y de gobierno en esta revelación, y hoy estamos a propósito porque el 3 de octubre de 2025 salió la circular externa 015, donde en su capítulo 33 nos da toda una exigencia normativa de implementar todo lo concerniente al sistema de administración o a la gestión de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. Entonces, por eso estamos aquí. Las entidades vigiladas, entonces, deben implementar políticas, procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear. Si vemos estas tres acá, si alcanzamos a ver estas tres, no, perdón, estos cuatro etapas, son las etapas que ya teníamos en el CIAR, que ya teníamos en el SARM, en el SARC, en SARLAF, que tenemos también en el SARO, es decir, que tenemos ya en el Sistema Integrado de Administración de Riesgos. Entonces, si vemos, son las mismas cuatro etapas que se pueden integrar para, en este caso, ya es el apellido de riesgo es ambiental, social, incluidos los climáticos. Entonces, hay que hacer dentro de ese procedimiento que tenemos del Sistema Integrado de Administración de Riesgos, ya que es la sombrilla, que es toda esa sombrilla de gestión integral de riesgo, en este caso el CIAR, pues en esas mismas cuatro etapas vamos a incluir los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. Y vamos a implementar políticas y procedimientos para revisar y considerar cuál es el impacto de dichos riesgos sobre la situación financiera. ¿Esto con qué fin? Resiliencia de un modelo de negocio a corto, mediano y largo plazo. Nos va a ayudar para tener una mejor continuidad de negocio, una mejor gestión en la continuidad de negocio. Y esto es conforme a las instrucciones contenidas en este capítulo 33. ¿Qué pasa? Acá nos hablan importante en la metodología. Nosotros venimos hablando de factores de riesgos de otra índole, de liquidez, mercado operacional, desde el CIAR. Aquí tenemos unos factores de riesgo
social, que es cualquier práctica que pueda generar impactos negativos en relaciones sociales, tales como un reasentamiento involuntario, un conflicto armado, atentados contra la integridad de las personas, pueblos étnicos o grupos vulnerables, y también se entienden como factores de riesgo social prácticas laborales que no cumplen con una normatividad aplicable. Muchas de estas cosas, nuestras entidades, tanto sector real como sector financiero, ya lo hacen, ya lo analizan, ya lo tienen en sus matrices de riesgos. También está el factor de riesgo ambiental, que ya es la práctica que se puede generar impactos negativos por pérdida de biodiversidad, capital natural, cuando afectamos la flora, la fauna, recursos naturales de servicios ecosistémicos, así como la gestión de residuos o la degradación del suelo, deforestación y contaminación. ¿Qué pasa? En estos factores de riesgo que acabamos de ver ambientales, hay dos factores. El riesgo físico, se clasifican en riesgos físicos y riesgos de transición. Estos riesgos físicos y de transición los involucramos y los integramos en dónde? En nuestro catálogo de riesgos. Ya las entidades tienen un catálogo de riesgos, una gestión integral de riesgo, donde de acuerdo a su complejidad, naturaleza, tamaño y diversidad de sus actividades, pues actualizamos ese proceso de administración de riesgos, relacionamos esos riesgos en nuestros procesos, identificamos esos nuevos riesgos en este catálogo ya oficial de riesgos, ¿cierto? Referenciamos el catálogo de riesgos e incluimos los riesgos ambientales, sociales, incluidos los climáticos, en ese catálogo, y así podemos, tanto el dueño de los procesos en nuestras entidades como el responsable, funcionario de riesgos, incluir en nuestro catálogo de riesgos global estos riesgos dentro de la taxonomía de riesgo, que cuando uno habla de taxonomía de riesgo son esa descripción y categorización de los riesgos, porque si yo voy a hablar de un sistema integrado de administración de riesgos, este no puede ser una isla, este no puede estar aparte, por allá están los riesgos ambientales, sociales e incluidos los climáticos, no. Estos forman parte del sistema integrado de administración de riesgos. Como en las compañías tenemos unos únicos sistemas en gestión administrativa, contable. Lo mismo sucede con esta tendencia de tener un sistema integrado de administración de riesgos. ¿Qué pasa? Incluimos ahí el mapa de procesos, los controles, los riesgos, evaluamos los procesos de acuerdo con lo que vienen en estas normas externas. Tenemos ese catálogo que adherimos al catálogo de riesgos. En la taxonomía de riesgos nos va a tocar hacer un doble clic y revisar la taxonomía de riesgos que tenemos en nuestra entidad para poder tener un catálogo de riesgos incluyendo estos. Documentamos la matriz, miramos qué controles claves hay que hacer, qué pruebas de control, certificamos ese ambiente interno, identificamos los riesgos, que estos riesgos ya se identifican periódicamente, es decir, una vez al año medimos ese grado de exposición, miramos qué causan la ocurrencia de estos riesgos, qué recomendaciones hay, y así podemos nosotros hacer desde los controles internos, responsables de riesgos y funciones de riesgos al interior, adherirnos a la gestión también de riesgo ambiental, social, incluido lo climático. Aquí lo importante es integrar estos riesgos al sistema que ya tenemos marchando, integrado de administración de riesgos, valga la redundancia allí. ¿Qué pasa? Hablaba anteriormente que hay 4 etapas, entonces miren qué tan interesante que las 4 etapas de todos los riesgos son iguales. Cuando uno ve todas las circulares, las disposiciones establecidas, cuando uno ve todos los capítulos de riesgo, si me voy a ver riesgo contraparte, voy profundizo riesgo contraparte, si voy y miro riesgo país y le hago un doble clic al riesgo país, todos sin excepción me hablan de 4 etapas. Y aquí no es ajeno a esas mismas 4 etapas. Entonces, por eso la sombrilla de las 4 etapas sigue siendo aquí permanente. ¿Qué pasa? Cuando yo identifico los riesgos para este punto, la norma nos dice que hagamos un análisis, cuáles son nuestros umbrales de materialidad basados en ese apetito de riesgo. Ya tenemos un apetito de riesgo que lo identificamos. Es revisar si ese nos sirve o agregar los asuntos de riesgo ambiental, social y lo climático. Miramos el potencial de impacto en la materialización de esos riesgos identificados. Acuérdense que les hablé de un catálogo de riesgos, de una taxonomía de riesgos que hay que actualizarla,
a revisarla para que nuestra junta directiva lo apruebe. Una vez ya tengamos esa identificación, lo medimos. ¿Cómo lo medimos? Las entidades pueden utilizar, como nos dice la norma, en este caso la circular externa 015 en su capítulo 33 nos está diciendo que podemos utilizar voluntariamente unos indicadores de referencia, ¿cierto? Con unas fuentes de información previstas. Eso es voluntario. De acuerdo a un anexo, que vamos a ver más adelante en qué consiste, una de esas cosas es, por ejemplo, tener el índice de exposición a riesgos físicos por categoría, que es un indicador llamado IRF, y ahí podemos mirar si a nosotros nos aplica o no, y si no, mirar voluntariamente cuáles sí. ¿Qué pasa? La Superintendencia Financiera de Colombia aquí nos dice que si nosotros estamos en línea con algunos factores de riesgo ambientales, sociales, identificados en el cumplimiento de lo previsto, y tenemos otros indicadores de referencia diferentes a los que están en este anexo 1, los podemos usar, los podemos utilizar. Entonces, muchos de estos voluntariamente nos podemos adherir o hay otros también estándares que podemos utilizar. Los controles, aquí es importante entender que ya tenemos un plan de negocio y en ese plan de negocio es considerar dentro del plan de negocio el control. ¿Qué es eso? El plan de mitigación, el tratamiento a este riesgo, qué planes van a surgir allí, yo qué política de inversión voy a tener, qué mecanismos voy a hacer, qué protocolos, procedimientos, cómo van a ser mis operaciones de aquí en adelante, cómo los voy a mitigar al corto, mediano y largo plazo, porque eso no es de un día para otro, cómo voy a flexibilizarme ante estos cambios en los factores de riesgo, cuál va a ser mi nivel de adaptabilidad y de resiliencia frente a estos riesgos y al final monitorear. Entonces ya tenemos un sistema muy similar, ya es adherirnos a este y ya debemos establecer unos lineamientos y procedimientos que nos hagan un seguimiento periódico a la exposición de este riesgo. ¿Qué pasa? Acá ya el monitoreo nos dice la misma norma, semestralmente hacer reportes a la Junta, monitorear cómo va la evolución, en caso tal de que pase algo, integrarlo en nuestra matriz, en nuestro catálogo de riesgos. También nos dice la norma en esta metodología que las entidades debemos diseñar y ejecutar planes de capacitación. Entonces aquí la capacitación interna se vuelve mandatorio, obligatorio capacitarnos. ¿En qué? En mínimo, contar con necesidades de formación que sea impartido para tanto los nuevos que en el proceso de inducción, pero ¿en qué temas? En temas relacionados con los riesgos ambientales, sociales, incluidos los climáticos. Entonces, acá debe ser revisada este plan de capacitación, actualizado de manera periódica y aquí se debe incorporar mecanismos para medir los resultados y verificar el logro de los objetivos del plan de capacitación. Entonces, el desempeño, la evaluación, las encuestas de retroalimentación. O sea, no es solamente tener un plan de capacitación interna que ya por el CIAR nos exigían una política de capacitación y por otras normas y leyes que ya tenemos. Mi recomendación es integrar al plan de capacitación que ya tenemos, a la política de capacitación que ya tenemos interna, integrar estos asuntos ambientales, sociales y climáticos. Y aquí lo que está es pues hacer evaluaciones, cómo está el desempeño y demás. ¿Qué reportes nos exige acá en este caso la norma? Que los encargados de realizar la función de gestión de riesgos, de acuerdo al tamaño o quien haga sus veces, deben presentar a la junta directiva y a la alta gerencia un informe que contenga como mínimo la identificación de territorios, de sectores económicos, donde yo ofrezco mis productos, mis servicios, donde hago actividades de inversión que resulten más expuestos o factores de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. El referido informe entonces se debe preparar anualmente, salvo que la entidad, como les decía anteriormente, establezca una periodicidad menor. Para el efecto entonces de estos objetivos ambientales, la norma nos dice que debemos estar alineados con algunos marcos de referencia, entre esos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la taxonomía verde de Colombia, por eso se las he venido mencionando, los objetivos de sistemas de clasificación, otras taxonomías reconocidas internacionalmente, y estándares, normas, políticas públicas, nacionales, internacionales, en fin, en lo que tenga que ver con en el país en materia ambiental, social o climática. Entonces ahí, digamos,
podemos basarnos y fundamentarnos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. En estos 17 objetivos le hacemos doble clic, pasamos en ellos, los analizamos y los incorporamos. También en la taxonomía verde de Colombia, donde hay un inventario diccionario único, donde hay un mapa para identificar también oportunidades, es un instrumento que nos ayuda también a facilitar divulgación por temas de transparencia y nos ayuda a hacer referencia para transición en empresas. También nos ayuda para medidas políticas como normas, etiquetas, incentivos. ¿Qué pasa? En esa misma taxonomía verde de Colombia nos muestran que hay sectores que contribuyen sustancialmente a la mitigación. Entonces aquí entre los que están presentes son sector energía. El sector energía contribuye sustancialmente a la mitigación de todos estos asuntos que hemos venido diciendo. El sector construcción, el sector gestión de residuos y captura de CO2, agua y transporte, estos 5 sectores son fundamentales y sustancialmente importantes para mitigar. Hay como los de tecnologías de información y comunicación, que son actividades habilitantes y manufactura, y ya hay unos que contribuyen sustancialmente a un objetivo ambiental, que es ganadería, agricultura y el sector forestal. Nosotros entonces podemos encontrar la Guía General de Implementación de Taxonomía en la página del gobierno, y en el gobierno está proveer a los usuarios guías prácticas, guías con herramientas oficiales, alineación de sus líneas de crédito con la taxonomía verde de Colombia. Esto tiene todo un enfoque estratégico, técnico, operacional que puede servirnos como base. Entonces, ya terminando, en el camino ya de enverdecer el sistema financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia se ocupa entonces en promover esta implementación de herramientas que nos permiten ser más resilientes, transparentes y también innovadoras, y nos ayudan a tener cada vez más un bienestar laboral y un bienestar y una alineación con todos. Hay unos proyectos estratégicos desde la financiera, desde la Superintendencia Financiera, y entre esos estamos hoy aquí por esta misma gestión óptima de riesgos. Y dentro de estos lineamientos hay unas definiciones que ya vimos anteriormente, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas por factores de riesgo ambiental o factores de riesgo social. ¿A quiénes aplica? Esto es muy importante que lo tengamos aquí en cuenta. La aplicación es obligatoria para las entidades vigiladas. O sea, a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera es obligatorio. Afecta indirectamente a empresas no vigiladas como clientes, proveedores o aseguradores. Entonces aquí estamos hablando de toda la cadena, porque va a afectar indirectamente a estas empresas que si bien no están vigiladas, como las del sector real, como les mostraba en la taxonomía verde, sí están para anticiparse a mayores exigencias en procesos de inversión, financiación, aseguramiento, fortalecer los sistemas de gestión ambiental, los sistemas de gestión de sostenibilidad, toda la parte de sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, contar con información para licencias, para gestionar los riesgos, entre otros. Entonces, las obligadas sí o sí, pero va a impactar a las no vigiladas. Y también pues para anticiparnos a esas exigencias que vienen a futuro. ¿Cómo se gestionan? Ya veíamos las etapas, son las mismas 4. ¿Qué principios se deben considerar en esta nueva regulación? La proporcionalidad. Es importante que esta gestión se haga en coherencia o articulada con el tamaño de la entidad y su modelo. No es lo mismo implementarlo en uno de los bancos más grandes de Colombia, o en los 5 o 10, a implementarlo en fiduciarias o en empresas más pequeñas o en fondos mutuos de inversión, porque ahí la proporcionalidad es menor. Entonces, aquí es importante entender eso. También la relevancia, no se deben gestionar los riesgos poco materiales según umbrales definidos. Esto es muy importante. Aquí es lo prioritario, es realmente lo que vamos a gestionar, que eso sale de las matrices de riesgos que les mostré. Hay ese principio de proporcionalidad, se gestionan esas operaciones de mayor materialidad, tenemos un filtro inicial, los reportes de manera semestral a la Junta y la categorización que ya la norma nos trae una categorización.
Entonces acá es importante entender pues esa alineación de políticas, esas capacidades institucionales, esa medición de impacto, esa gobernanza también territorial y el cambio cultural que debemos tener. Entonces, para resumir, la circular externa 015, su estrategia de finanzas verdes y cambio climático va para fortalecer estas capacidades en identificación y medición de riesgos asociados al cambio climático, como lo hemos visto, promover esta integración de asuntos climáticos en la gestión de riesgos y en el aprovechamiento de oportunidades relacionadas con el clima. Aquí quiero ser como muy consciente de eso, que a medida que tenemos más conciencia, podemos tener procesos más ecoeficientes, podemos tener un capitalismo más consciente, propiciar una sostenibilidad, propiciar oportunidades. Aquí voy que no es solamente ver como la mitigación, ver las inversiones iniciales que hay que hacer, sino como ese retorno también que vamos a tener desde el punto de vista de nuestro planeta, cuidarlo y desde el punto de vista de nuestra región y nuestra empresa. Complementar entonces la supervisión basada en riesgos. El plazo para emitir el plan de implementación es en 6 meses, contados a partir de la fecha de la publicación. Acordémonos que se publicó el 3 de octubre, o sea que estamos hablando que para el 3 de abril tendríamos que entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el plan de implementación, y el régimen de transición no debe tener un plazo no mayor a los 18 meses, contados a partir de la fecha de publicación. Que estamos diciendo acá? Que para el mismo 3 de abril, pero del 2027, del 2026, sería entregar el plan de implementación. Y del 2027, tener ya toda la transición, es decir, tener implementado todo este sistema. Entonces, como qué propuestas metodológicas hay. Ya la norma nos trae como unas bases fundamentadas, ahí es muy generosa de cómo aplicarla, pero para eso requerimos mucho conocimiento de cada una de las entidades a profundidad, pero también un conocimiento técnico. Entonces, por eso está un tema metodológico donde salimos de este capítulo 33, que es esta gestión de riesgo ambiental y social, que tiene anexos con sus anexos. Y lo primero que nos invita aquí la norma es que tengamos un diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico, si vemos aquí, ese diagnóstico nos ayuda, nos ayuda como a evaluar las brechas en gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo estamos? Hay que hacer un diagnóstico. Identificar cualitativamente las dependencias e impactos, definir cómo va a ser esa gestión de riesgos relacionados con capacitaciones, con herramientas de análisis, cómo vamos a incorporar esa gestión de este nuevo riesgo, digámoslo así, a nuestra gestión del riesgo que ya tenemos, a nuestro sistema integrado de administración de riesgos, en sus apetitos de riesgos, en ese marco de apetito, en la declaración del apetito, también cómo lo vamos a integrar en ese sistema de control interno. ¿Qué metas? Definición del plan de implementación antes del 3 de abril, como les digo, desarrollo del plan hasta abril de 2027. Tener un gobierno corporativo es fundamental, entonces que la definición de ese gobierno nos invita también a, a prepararnos, a capacitar a esa junta directiva, a que le llevemos a la junta directiva la importancia de esta norma, los impactos que vamos a tener. En ese diagnóstico salen esas brechas, de ese diagnóstico se desprende el plan, ese plan de transición, ese plan de implementación que se pide, porque lo primero es hacer análisis de esos indicadores de referencia de la gestión del riesgo ambiental y social. Entonces, ¿cómo estamos en esos indicadores? ¿Cómo vamos a definir esos indicadores ambientales, sociales, resultados de impacto y estructura financiera? ¿Cómo vamos a, no sé, articular todo, si se puede decir así, de manera holística, alciar, para poder tener esa definición de esos indicadores, que ya nos trae un anexo, una referencia, que si bien, como les decía, no es obligatorio, ya tenemos una base de referencia de los indicadores que podríamos utilizar en nuestra entidad. Y una vigilancia ya permanente de riesgos ambientales, sociales, incluidos los climáticos. ¿Qué pasa? Debemos hacer una estrategia que va a incorporarse en nuestro plan, que es un enfoque para abordar riesgos y oportunidades relacionados con el tema. Entonces, aquí
para resumir y cerrar este espacio, este webinar, es entender que hay una nueva circular externa, la 15 de 2025, que nos está dando unas exigencias y unos plazos y que esas exigencias la norma trae como un derrotero de cómo montarlo, cómo implementarlo, y nos trae unos anexos que también nos dice, tenga en cuenta estas referencias, que para esto se requiere conocimiento de la entidad, conocimiento de nuestros productos y servicios, que aplica tanto al sector financiero como al sector real. Hay muchos del sector real ya montando este capítulo 33, esta circular, y que también estamos dándonos cuenta de la importancia de acelerar el tema. ¿Por qué? Porque aún no es demasiado tarde, porque cada uno de nosotros puede marcar la diferencia si queremos salvar al planeta. Esto nos lo dejó y que en paz descanse en memoria de Jane Goodall. Ella es etóloga y activista británica, que nos invita a eso, a que no es demasiado tarde. Muchísimas gracias. Jime, Trabajemos muchísimas juntos gracias a ti. por un Dale, planeta muchísimas sostenible. gracias a ti. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Tenemos un par de preguntitas aprovechando estos últimos 10 minuticos que nos quedan. Igual les recalcamos una vez más que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de nuestro chat o en la parte superior de la opción de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos hacen es... Jimena, ¿tú nos puedes puntualizar a tu modo de ver cuáles serían esos riesgos ambientales y sociales que debemos mirar las empresas financieras? Sabemos que el clima es un elemento importante, pero además de clima, ¿qué más mirar? ¿Qué mirar en lo social? Claro que sí. Desde el punto de vista social, la misma norma, y lo voy a poner acá, se los voy a proyectar. Permiso acá. Descartar. Nos trae unos indicadores sociales que es en el tema de ambiente de trabajo, de ambiente laboral propicio, temas que tienen que ver con la discriminación, temas que tienen que ver con, aquí se los voy a proyectar que lo tengo precisamente por acá, que es uno de los anexos de indicadores, permiso, ay, Dios mío. Bueno, por aquí debe estar. Un momento yo dejo de proyectar y se los proyecto por acá. Bueno, esa pregunta es muy interesante y me encanta porque en el tema social hay mucho por hacer. Entonces ahí uno se puede meter en el tema de derechos humanos. En derechos humanos hay muchos referentes y podemos ahí evaluar temas que vienen desde los riesgos operacionales, que es el tema de equidad, el tema de clima laboral, el tema de cómo está la seguridad y salud de nuestros trabajadores, cómo estamos abordando todos esos parámetros desde el punto de vista social en nuestros empleados, colaboradores y en toda la cadena, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ese trato justo, con equidad, con respeto y cómo estamos trabajando los temas de bienestar, de cultura? Entonces, en lo social, uno se va allí desde el punto de vista en los objetivos de desarrollo sostenible, hay unos puntos sociales, nos vamos a esas normas que nos obedecen y nos piden cómo evitar, por ejemplo, el tema de discriminación y cómo apalancar cada vez más los derechos humanos y no vulnerar los derechos humanos de nuestros equipos de trabajo y ahí analizamos esos riesgos. Entonces, cuando integramos los sociales, en lo social integramos todo esto que tiene que ver con derechos humanos, con discriminación, que ya hay normas internacionales que lo traen. Lo que yo les quiero proyectar, no sé si respondí tu pregunta, aprovechemos otra pregunta. Listo, sí. Mientras tanto, vamos mirando la siguiente pregunta. Nos dice, teniendo en cuenta que el mercado de valores en Colombia no está tan maduro, no existen tantas opciones de inversión. ¿Cómo ve que se pueden gestionar los asuntos ESG en portafolios de inversión si no es posible salir de las inversiones actuales? Bueno, si no es posible salir de las inversiones actuales, nos toca analizar las inversiones que tenemos. Eso es de ahí. Pues si normativamente no hay un campo como para hacer cambios regulatorios y normativos a corto plazo, nos toca primero hacer análisis de nuestros productos y servicios, cómo están en ese portafolio actual, diagnosticar cada uno de ellos y meterlos dentro de estas actividades de asuntos ambientales, sociales y cómo podríamos mitigar y medir la vulnerabilidad, porque aquí es donde yo les traía.
estos indicadores, no sé si aquí están viendo mi pantalla, son varios indicadores que trae la norma como anexo 1, que son el índice de exposición a riesgos físicos, el índice de exposición agregado a riesgos físicos, el índice de riesgo de transición energética, índice de vulnerabilidad social, que era el que quería mostrarles. Acá es importante mirar toda la cadena, no solamente internamente en mi entidad, por lo que les decía, sino que hay que mirar también mis clientes, mis afiliados, mis consumidores de servicios. Entonces, en muchos de estos, si la normatividad hoy no la tenemos aplicada para este sentido, como es la pregunta, nos toca es, como hemos dicho en algunos momentos, mangos bajitos y lo que nos aplica de acá, de estas reglas para la integración de factores ambientales, mirar cuáles sí nos aplican y esas sí medirlas, porque como se los dije al principio, este anexo que tiene nuestros indicadores son sugeridos. Entonces, de estos sugeridos, ¿cuál de esos sí nos aplica y cuáles realmente no nos aplica por nuestra misma marco normativo, por nuestro mismo alcance, tamaño y particularidad de la entidad? No sé si respondí tu pregunta. Y gracias, Jimé. Nos alcanzan otras dos preguntitas. La otra nos dice cómo se Ah, no, articula excelente. esta gestión de los riesgos ESG con TCFD. Ok, pues va muy de la mano y muchos de estos análisis que hicimos y en la presentación que hicimos hoy viene el contexto desde allí, porque toda esa articulación, aquí mismo lo tenemos, por acá está, por acá lo tenemos, en los mismos indicadores nos dicen cómo articular tanto, esperen si verá, yo se los muestro ¿cómo podemos nosotros fomentar esa articulación? Aquí lo vemos. Miren, tanto para aseguradores como para... En esos factores, ahí nos quedan Creo, 5 minutos. creo que se te bloqueó la Entonces, pantalla, en las... Jimé. Solo Ah, estamos bueno, viendo el sí, Excel. entonces, Bueno, creo que perdimos a Jimé, de pronto un tema de señal porque se me quedó bloqueada. Igual, respondiendo a la pregunta que nos hacen en el chat sobre compartirles el archivo de los indicadores, claro que sí, una vez enviemos las memorias de este evento, también les compartimos el anexo, igual este anexo es público, lo van a poder encontrar también en la web, sin embargo, nosotros junto con las memorias de este evento se las vamos a compartir también, acá haciendo pues referencia de que si ustedes como entidades financieras desean implementar digamos, como la ejecución de la circular 015 del 2025 dentro de sus organizaciones. Nosotros desde Gaia ya tenemos montada toda la metodología como la presentaba Jimena para poderlos acompañar en este proceso y estaríamos encantados de poderlos acompañar durante este camino. Entonces, en el chat de esta reunión les voy a dejar mis datos de contacto para que si están interesados podamos tener una reunión muchísimo más individual y personalizada y poder hablar más a detalle de cada uno de estos factores y la integración del SARAS con con el CIAR. Creo que definitivamente perdimos a Jime, entonces muchísimas gracias a todos una vez más por acompañarnos en otro webinar. Eh, los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar publicando diferentes eventos que se vienen para terminar ya el año. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos en nuestras próximas ediciones y que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias a todos.